todos, muy buenas noches se podría decir ya, al menos acá en Temuco estamos de noche. Mi nombre es Emiliano, soy vicepresidente nacional de la CDU y hoy en día estamos con Juan Carlos Bustos. Él es expresidente de la CDU, bueno, de la directiva anterior. También fue secretario ejecutivo de la FECH, así que él hoy día nos va a explicar y va a estar presente en este miércoles de formación de esta semana, valga la redundancia. Bueno, esta semana él nos va a hablar del libro El concepto de lo político, de Carl Schmitt. Así que, bueno, más que nada vamos a estar aprendiendo en rasgos generales cosas conceptuales de la política en relación a la visión de Carl Schmitt. Así que, Juan Carlos Bustos, te dejamos para que procedas con tu presentación. Una vez que él termine, se va a dejar un tiempo para ronda de preguntas para quien quiera hacer las respectivas preguntas. Por si acaso en la aplicación hay una manito, así que mientras tengan dudas levantan la manito y pueden preguntar. Eso sería, así que Juan Carlos, la pantalla es tuya. Vale. Primero, para que entiendan un poquito de lo que vamos a hablar, el libro El concepto de lo político es un ensayo de Carl Schmitt, donde hace un análisis de lo que él ve cuando te enfrentas al fenómeno de la política. Es lo que hace un análisis muy, por así decirlo, polémico en su tiempo. Carl Schmitt fue un jurista, era abogado, fue un filósofo político también y era alemán. Fue una figura esencial dentro de lo que algunos llaman el... Alguien tiene prendido el micrófono, parece. Algunos llaman el movimiento revolucionario conservador, que fue una corriente conservadora dentro de lo que fue Alemania, Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, y que después fue parte incluso del partido nazi, a pesar de que después el mismo partido nazi lo declara, o lo consideró un enemigo después, más adelante. Bueno, es una figura controversial y es muy controversial, por una parte por su pasado o por haber sido durante un gran periodo de su vida parte del partido nazi, pero además es muy controversial porque la izquierda ocupa mucho a Carl Schmitt dentro de su formación política y ocupan su análisis, tanto constitucional como teórico político, para ellos analizar la situación. Es decir, es parte de su conceptualización política de muchos movimientos de izquierda el utilizar a Carl Schmitt. De hecho, hay muchos profesores que son de izquierda y que son de izquierda militante que han tenido un rol importante dentro de todo el último tiempo, como Atria, que él tiene una lectura derechamente marxista de Carl Schmitt. Ahora vamos a hablar del libro, como les decía, que se llama El concepto de lo político. Yo lo voy a mandar, lo tengo en PDF y lo voy a mandar por los grupos, lo voy a mandar en el grupo de formación y ahí lo van a reenviar para que lo puedan leer. No es necesario haberlo leído antes de esta charla para entenderlo, porque aquí vamos a hablar de nociones básicas y qué es lo que nos importa a nosotros desde un punto de vista de que nos sea útil para la práctica política. Es decir, no es solamente una cuestión académica. Es muy importante entender el fondo de lo que dice Carl Schmitt. Bueno, Carl Schmitt fue un jurista, pero también fue un constitucionalista. Y él definió a partir de una teoría constitucional un montón de cuestiones. Y dentro de esas estaba lo que él entendía por política. ¿Ya? Esto se manifiesta después en un ensayo, que es el concepto de lo político. Y hay que entender a este autor como un todo. Podríamos decir que cuando hablamos de Carl Schmitt, por las distintas confusiones que se generan en su interpretación, como también en el sesgo que hay cuando uno lo lee, porque llama la atención que alguien que fue parte de un partido como el partido nazi sea utilizado tanto por la izquierda como por personas que no son de derecha o si podrían ser de centro, cualquier persona que quiere hacer un análisis que se le llama por así decirlo, el realismo político. Es una cuestión que ellos ven de manera muy fenomenológica el análisis de la política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primero? ¿Cuál es la principal idea de este libro? Este libro es un ensayo, como les decía, y fue un ensayo muy, muy, muy polémico, porque lo que él decía, finalmente, que en el sentido más profundo, la política es una relación
o se cultiva una relación de amigos y enemigos. Eso es la gran tesis que a Carl Schmitt le valió un sinfín de malinterpretaciones y también un sinfín de censuras por parte de otras, ya sea ideologías como también de otros autores que fueron contemporáneos a él. Carl Schmitt murió en los 90, si no me equivoco, en el 85, a los 96 años. Entonces es un pensador que dentro de todo es súper contemporáneo a todos nosotros. Bueno, lo primero que quiero que entiendan es esta relación de amigo-enemigo y cuáles son las malinterpretaciones que se han desarrollado en torno a lo que ha dicho Carl Schmitt en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que la idea base de esta relación de amigos y enemigos es la forma en que Carl Schmitt ve la política y cómo ve el orden dentro del cual se desarrolla la política. Lo que él nos dice es que dentro de una sociedad, de una comunidad política, de una comunidad humana, existen este motor que nos lleva a asociarnos y a enfrentarnos a otras personas. Y esa polemicidad, que es una capacidad del ser humano, es el primer concepto que tenemos que entender. El ser humano es un ser polémico, y es polémico porque puede generar polémica, es decir, conflicto a partir de decisiones, apreciaciones, ideas, posturas, a partir de muchas cuestiones. Y en base a esa polemicidad, a esa capacidad de estar en desacuerdo con otros, se genera una relación en la que en su máxima expresión podría llegar a la negación ontológica del otro. Y eso significa incluso llegar o buscar políticamente la inexistencia de ese otro, es decir, llegar a la muerte, al genocidio, a las revoluciones, que son negaciones ónticas del supuesto enemigo que se busca perseguir. Y todo esto lo engloba dentro de una perspectiva muy, por así decirlo, analítica. Entonces, tenemos por una parte una relación política que considera un conflicto porque es nuestra naturaleza ser seres polémicos o es de parte de nuestra forma de ser, se lleva a la realidad en una relación en la que existen personas que están conmigo, en mi postura, y personas que no están conmigo. La política se desarrolla en ese campo, en la amistad y en la enemistad. Eso es lo que él dice. Y a partir de esto se han hecho muchas malas interpretaciones. Y también interpretaciones que a mi parecer son bien antojadizas. Por ejemplo, una lectura marxista de Carl Schmitt lo que nos diría es que la relación amigo y enemigo tiene una correlación con la relación de oprimidos y opresores. Y en ese sentido, muchos personas de izquierda, sobre todo intelectuales, entienden a Carl Schmitt desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que es lo que hace un análisis de la realidad y que además se condice con el análisis que hace el marxismo de esta dualidad y esta lucha eterna de clase. Al mismo tiempo, los nacionalismos entendieron en su momento a Carl Schmitt de manera que él hablaba de que internamente en los estados, en las naciones, el Estado de Derecho era por así decirlo, morigeraba esta tendencia a la política de amistad y enemistad. Internamente, un país o una nación o cualquier espacio tiene relaciones de amistad y enemistad, es decir, existen bandos. A eso me refiero cuando hablo de amigos y enemigos. Eh, Existen bandos dentro de los países. Muchas veces se habla de la izquierda y la derecha. Para Carl Schmitt estas cuestiones sí, es verdad, existe una relación política detrás y la relación política se entiende o se manifiesta a través de la posibilidad de que la intensidad de la enemistad entre ambos bandos podría llegar eventualmente a la negación ontológica del otro. Y eso significa la destrucción del otro, una revolución, una guerra civil. Hay muchas consecuencias que se pueden entender de un conflicto político interno. Pero él dice que la verdadera y la manifestación máxima de la politicidad del ser humano se entiende entre agrupaciones políticas, entre unidades políticas. Y estas unidades políticas se manifiestan a través de la existencia de un Estado que es un ente despolitizador. ¿Por qué el Estado es un ente despolitizador?
Porque si la relación política es una relación conflictiva o polémica, polémica es la palabra precisa, si la relación política considera esta situación de polemicidad, el Estado lo que hace es limitar esa polemicidad y esa posible violencia, porque el Estado se arroga para sí mismo eh, el uso de la fuerza. Solamente el Estado puede utilizar legítimamente la fuerza. Y por lo tanto, las personas dentro de un Estado, que es un órgano que dentro de todo es un órgano despolitizador o que es un órgano que reprime la relación política en su manera más natural, que era una relación política como podríamos entenderlo lo que pasaba en el caso de el estado de naturaleza de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que es un pensador muy, muy anterior, que fue una especie de puntapié inicial al buscar explicaciones de por qué existe el Estado o por qué existe la organización humana, más allá de lo que hubiese sido en su momento decir porque Dios así lo quiso, y él trató de dar una explicación que mezclaba religión, pero mezclaba también un análisis político e ideológico. Él decía que las personas nacen en un estado de naturaleza donde están en una cierta igualdad. Yo tengo una cierta igualdad con una persona de mi misma edad, mismo sexo, o cierta igualdad de fuerza, de inteligencia, y somos medianamente homogéneos. No hay alguien que sea un superhombre que pueda con su fuerza levantar a 200 personas. Existen rangos de fuerza, pero todos estamos en una situación más o menos igual. En ese sentido, se hubiese dado una relación política, según Schmitt, que era una relación abiertamente política y sin ningún tipo de limitación. Es decir, las personas se entendían entre ellos con esta relación de amistad y enemistad y no había algo que los regulara. Entonces, podemos vincular a Carl Schmitt con o podemos entenderlo también a través de este concepto de estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza acababa con el Estado. Para Schmitt, la relación de amigos y enemigos se limita y pierde toda esa potencia de poder ser incluso partes irreconciliables, también con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, a fin de cuentas, es una limitación a la manifestación política de la polemicidad. Entonces, un marxista podría decir, es verdad, y podría entender toda su teoría también a través desde el punto de vista de Carl Schmitt. ¿Por qué? Porque si ellos entienden que la relación de amigo y enemigo es la misma relación que la que existe entre oprimidos y opresores, pueden también entender que este órgano despolitizador que limita las acciones políticas violentas y que sobrepasen lo que establece el Estado de Derecho, ellos lo ven como una herramienta de opresión. Lenin dice, de hecho, en el libro, eh, El Estado y la Revolución, que el Estado es una herramienta, ya es una herramienta, es un instrumento de la clase opresora para oprimir a la clase oprimida. Es un instrumento de los que están arriba para oprimir a los que están abajo. Es simplemente una herramienta de ellos para mantener su poder. Desde el punto de vista de Carl Schmitt, podría interpretarse así. ¿Por qué? Porque si el Estado es un ente despolitizador que limita la relación de enemistad interna dentro de una nación, de una unidad política, efectivamente el Estado es lo que mantiene internamente una nación o una unidad política unida, la mantiene en cierta paz. Y lo que busca este Estado de Derecho es que con los conflictos de enemistad y de amistad se resuelvan a través de vías pacíficas, del diálogo, por ejemplo. Eh, y por lo tanto, la teoría marxista encuentra más justificación en la revolución y la necesidad de una revolución de arrebatar el Estado en la teoría de Carl Schmitt. Sin embargo, Carl Schmitt era de la otra postura, era de la postura de que el Estado efectivamente tiene que cumplir un rol de aplacar un poco el conflicto interno y darle reglas para soluciones pacíficas, y al mismo tiempo mantenía esta tensión de poder ser una fuerza que dividiera a la población y a la gente, a las personas, a los seres humanos, en bandos distintos de amistad y enemistad cuando la tensión política llega a tal punto, es decir, el conflicto de la decisión que se debe tomar al interior de un Estado, porque las comunidades toman decisiones colectivas para la definición de cuestiones públicas, llega a tal punto que se quiebra esta unidad política. Cuando hay un quiebre de la unidad política, que podríamos decir que fue lo que pasó el 18 de octubre en Chile, que
se quebró la unidad política, según lo que dice la izquierda, que han tratado de tensionar, esta palabra de tensionar, generar conflicto. Ese generar conflicto sería el destruir o el fragmentar la estabilidad de una unidad política que es Chile. Chile es una unidad política porque se dio a sí mismo la posibilidad de tener un Estado. Y ese Estado lo que hace es ponerse por sobre la relación política libre que pueden tener las personas, que es esta relación pura de amistad y de enemistad, y la limita y le pone condiciones. Tú no puedes matar a esta persona, tú no puedes violentar a esta persona, tú no puedes abusar de este grupo, tú no puedes sobrepasarte en tus funciones en el caso del Estado de Derecho, tú tienes que cumplir ciertos requisitos para poder ejercer un poder público, por ejemplo. Todas estas cosas son limitaciones a la manifestación política que es un Estado de conflictividad entre partes, entre grupos, y lo que busca es pacificarlo. Entonces, él estaba a favor de que los estados internamente tuvieran una política morigerada, es decir, súper limitada a lo que es razonable que exista dentro de una misma comunidad. Pero para afuera, él veía que la política se desarrollaba de una manera mucho más abierta y mucho más sincera. Porque finalmente tenemos unidades políticas, naciones independientes, soberanas de sí mismas, que se relacionan con otras naciones soberanas de sí mismas y que toman decisiones en base a lo que a ellos les conviene y forman relaciones de amistad y enemistad sin un ente generalizado que tome esa decisión por ti. Obviamente, este ensayo considera que agrupaciones, por así decirlo, como internacionalistas, como por ejemplo podría ser la ONU, la OEA y todo, cualquier organización que establezca cuestiones ex ante a la decisión política de un Estado, limitan también esa libertad política. Y finalmente una organización como por ejemplo la ONU o cualquier organización internacional que lo que haga es poner su voluntad por sobre la soberanía de los Estados, lo que estaría haciendo es limitar la posibilidad de manifestación política de los Estados y hacer que se imponga sobre ellos una especie de Estado de Derecho mundial. Y ese Estado de Derecho mundial no es sino lo mismo que sucede en nuestras comunidades, que son limitaciones a la política. Porque la política para el Carl Schmitt puede llegar, insisto, puede llegar al punto en que las partes amigas o enemigas se consideran irreconciliables y deciden como parte de su propuesta política la eliminación del otro. Y eso ha pasado durante toda la historia. Es un análisis que nos sirve actualmente para analizar nuestra realidad, pero también sirve para analizar cualquier contexto y cualquier realidad anterior. Porque finalmente las relaciones políticas son de conflicto. Y ese conflicto es el que mantiene a la sociedad en movimiento y tomando decisiones. Porque si hay cuestiones que dejan de ser discutidas, como por ejemplo la base de una constitución, que es algo que deja de ser discutido abiertamente, porque se supone que estamos todos de acuerdo más o menos en la forma en que tiene que desarrollarse la vida dentro de un Estado, esos ámbitos pierden su dimensión política porque dejan de ser tan conflictivos y tan polémicos. Lo que pasó en Chile con el estallido social fue precisamente eso. Se impugnó esa despolitización de ciertos ámbitos de nuestra organización social. Dijeron, esto está mal y está mal desde la base. Hay un problema fundacional en Chile. Y ese problema fundacional tenemos que discutirlo. Eso, desde cierto punto de vista, es democratizar la forma en que se discute o democratizar o abrir la discusión, abrir al conflicto político cuestiones que estaban selladas. Y esos sellos de conflictos políticos es precisamente la estabilidad de una comunidad. Mientras más situaciones estén selladas, mientras más situaciones estén frías y no estén sujetas al debate público completamente, más estabilidad se genera porque significa que nosotros estamos discutiendo detalles. Estamos discutiendo detalles de nuestra organización a través de nuestra democracia. Pero cuando se impugna todo, tú abres la posibilidad nuevamente y deslegitimas el órgano, que es el Estado de Derecho, que limita nuestra acción y que por lo tanto es un escenario que la izquierda llama prerevolucionario. Es finalmente abrir la situación a que la gente acepte, y es una cuestión muy de percepción, que la gente acepte la posibilidad de la destrucción del otro. Eso es la entrada a una revolución. Aceptar la posibilidad de que el otro es un enemigo, de que es una persona mala, de que es una persona indeseable y que yo tengo que destruirla. Eso es lo que pasa cuando se socava el pacto o esta situación original.
que no es un contrato, es una decisión, según el punto de vista de Carl Schmitt. Las constituciones no son contratos desde su punto de vista, son decisiones. Y son decisiones que toman las comunidades políticas para sí mismas y que una vez que se toma esa decisión, que es la decisión más importante y más profunda que puede tomar una sociedad, eso es lo que pasó el 18 de octubre. Se socavaron las bases de la institucionalidad, que eran acuerdos o decisiones que se habían tomado por parte de la comunidad y fueron disputadas. Es decir, en este momento la deslegitimación que se ha hecho de manera permanente de nuestras instituciones lo que abre es abrir el campo de la política, que ya sabemos es un campo que puede llegar a la violencia, y abre ese campo de la política a la interna de una comunidad política, de lo que era una unidad política. Nosotros ahora estamos en riesgo de dejar de ser una unidad política, dado que se han desafiado las bases de nuestro sistema. Y ese desafío de las bases de nuestro sistema deslegitima la limitación a la política, que era la limitación a la posibilidad violenta de hacer política. Y por eso es complicado y es súper grave lo que está pasando y lo que nosotros podemos analizar desde la perspectiva teórica de Carl Schmitt. Lo que pasa en Chile es lo que está buscando la izquierda precisamente analizando esta teoría. Ellos dicen tenemos que deslegitimar la institución, la institucionalidad, los acuerdos basales de una sociedad para que se abra la puerta de la política de manera violenta. Cuando tú desestabilizas una sociedad, cuando tú desestabilizas esos acuerdos, esos grandes acuerdos tácitos que nosotros tenemos, que entendemos como decisiones antiguas, como decisiones de nuestros antepasados, por así decirlo, que yo no escribí la Constitución, probablemente ninguno de nosotros tampoco, y no vamos a escribir la que viene tampoco, porque yo no voy a ser el constituyente, y muchos de ustedes tampoco, quizás hay alguno que sí, pero esa decisión, cuando se es tomada, en ella recae la estabilidad política de un país, porque la estabilidad política interna de un país depende de que la política, en su sentido más puro, sea limitada, sea aplacada y se obligue a las personas que tienen disputas personales o que tienen disputas políticas en esta relación que él grafica como de amigos y enemigos, que es para entenderlo, es una forma de explicar el sentimiento que se genera a través de la polemicidad. Y todo eso se abre y se da la posibilidad de la batalla política violenta. Y ese es el peligro de que la izquierda utiliza a Carl Schmitt, y ese es el peligro también de que nosotros no conozcamos a Carl Schmitt, porque nos permitiría tener más herramientas para analizar, por ejemplo, el estallido social, que es una situación que evidentemente no fue de la nada, fue fabricada, al igual que cualquier estallido político, porque fue un estallido político, y cualquier estallido político que tiene como pretensión desestabilizar y cuestionar las bases de una sociedad, genera, por lo tanto, como se cuestiona la base que nos mantenía conversando de manera pacífica, haciendo política pacífica, nos lleva a la posibilidad de que se legitime la vía violenta para hacer política. Es decir, esto que nosotros entendíamos como expulsado de nuestra comunidad, vuelve dado que se desafió la institucionalidad, dado que se desafió esa paz impuesta por el Estado de Derecho. Y volvemos a la situación en la que se pueden desarrollar guerrillas, se pueden desarrollar revoluciones y también se pueden desarrollar manifestaciones violentas de la forma de hacer política. Eso es un poco la idea del concepto de lo político. Si ustedes leen el libro, hay muchas cuestiones. Además de eso, él hace un análisis también súper de la situación en la que él escribe, hace análisis histórico, hace análisis de distintas perspectivas, pero para explicar lo que ya les expliqué, que existe una relación en la política de amigos y de enemigos, los que están contigo y los que están contra ti, y que esa relación de enemistad y amistad lleva y puede llevar, en el caso más radical de enemistad, a la negación del otro, es decir, a la manifestación más violenta de la política. No significa que la política sea una antesala de la guerra, no. Lo que él explica, y es que es muy distinto esto, sino que lo que él dice es, la política es conflicto, la política es polemicidad, y el conflicto puede escalar a distintos niveles, puede escalar desde un punto de vista pacífico, pero también puede escalar hasta el punto de vista más radical y duro, que es la eliminación de tu enemigo.
Y ahí también está la gravedad de la calificación de alguien como enemigo, porque fuera de las reglas del Estado de Derecho que nosotros nos imponemos y que aplaca esta violencia, el enemigo es una persona que desde tu discurso político puedes trabajar para justificar la violencia contra ellos. Y eso es también lo que ha pasado en nuestra comunidad. Desde el discurso político de un sector que es la izquierda, ellos han justificado y han preparado el camino para que sea legítimo desde el punto de vista político, que es una cuestión totalmente, es una postura política, el tema de la legitimidad. No existen las ilegitimidades o legitimidades formales, existen legitimidades subjetivas nada más. Eh, Desde el punto de vista de la legitimidad, sea correcto destruir a tu enemigo político. Eso es lo que busca la izquierda. Ellos están buscando que sea correcto destruir al opresor y también, en el camino, destruir a quienes defienden al opresor, que en este caso serían los fachos, la gente derecha, los capitalistas, los cuicos. Y esa dualidad que ellos generan de nosotros estamos acá y tú estás acá, tratan de liberar ese límite que se establece a esa violencia. Así que es muy interesante entender esta teoría para analizar lo que nos está pasando actualmente y también para no caer en el mismo juego. Lo que nosotros debemos hacer es tratar de mantener de la mejor manera posible estos pactos que nos mantienen en una situación en que la política se manifiesta de manera pacífica y mantener esa pacificidad de la política y con una polemicidad limitada a abrir del todo la discusión política sin límites, sin un Estado de Derecho que nos regule, sin una limitación a lo que yo puedo llegar a hacer para vencer a mi enemigo político, que es lo que pretende hacer la izquierda y que es lo que justifica y ha justificado siempre las revoluciones y también los cambios profundos que se tratan de hacer por vía violenta. Eso desde el punto de vista de lo que es el libro y me gustaría que me dieran su apreciación. No sé si alguien conocía a Carl Schmitt desde antes o de antes de este momento y yo también les voy a mandar un PDF con el libro completo sobre lo que hablé y también para que puedan leerlo de manera directa porque no hay mejor forma de aprender sobre cierto autor que leerlo a él mismo. Es la mejor forma de aprenderlo. También es importante que hayan conocido la forma en que la izquierda lo interpreta y por qué es un autor tan popular dentro de la gente de izquierda. Así que, Emiliano, no sé si van a hacer preguntas o algo. Buenísima, Juan Carlos. Sí, ahora, bueno, primero agradecerte por las palabras que nos diste, por la exposición. Así que ahora dejamos la mesa abierta para quien tenga alguna pregunta, algo que no le quedó muy claro o algo extra O que algún quiera saber. análisis. Si les interesó la forma en que Carl Schmitt analiza las cosas y cómo se puede analizar el estallido social o el estallido político, algunos lo llaman estallido delictual. Yo creo que es un error llamar al estallido social estallido delictual o al estallido. ¿Por qué? Porque finalmente un estallido delictual es un estallido apolítico, que es simplemente violencia, es simplemente marginalidad y lumpen. Y esto no es un estallido delictual. No es un estallido de un grupo de delincuentes que se pusieron de acuerdo, es un estallido político, es un intento por socavar la institucionalidad y convertir nuestra sociedad en un campo de batalla. Y eso lo están logrando y legitimando acciones violentas contra personas como nosotros, contra políticos, contra personas que no piensan como ellos o contra simplemente cualquier persona que se oponga a la violencia que manifiestan las personas que en este momento, por ejemplo, quieren cambiar la Constitución. Yo, Juan Carlos, tenía una consulta. Bueno, se supone que él era parte del partido nazi en sus comienzos y después se llegó a declarar como enemigo también de este partido. ¿Por qué surgió más que nada eso, como el cambio de visión que tenía él quizás sobre su partido o su partido sobre No, él? no, 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 no. De hecho, él nunca renegó de su participación en el partido nazi, al igual que muchos músicos, teóricos, filósofos, que no se arrepintieron de haber participado en ese movimiento, pero sí él fue en algún momento, por así decirlo, vetado por el partido nazi. ¿Por qué? Porque él era lo que se llamaba un grupo conservador de Alemania, que cimentó ciertas tendencias que ya llevaban a una especie de nacionalismo. Pero los nazis no estaban muy de acuerdo con lo que él decía en sus distintas teorías, porque él habló de varios temas, desde derecho constitucional hasta teoría del derecho, hasta
un pensador sobre el pensamiento político o lo que es la ideología, y no estuvieron de acuerdo en muchas cosas y finalmente se le hizo una especie de ostracismo, pero yo creo que lo relevante de Carl Schmitt, más que analizar su historia personal, es analizar su obra de manera intelectual, es decir, analizarlo intelectualmente, no contingentemente lo que él hizo o cómo aplicó él personalmente sus teorías. Actualmente no sacamos nada con discutir sobre si era nazi o no, porque no lo vamos a saber en profundidad, lo que él pensaba realmente, pero sí podemos tener todas sus teorías políticas y jurídicas. Y sus teorías, ya sea desde una dimensión jurídica o desde una dimensión política, eh, tienden a ser utilizadas tanto por gente de izquierda como por gente de derecha. Hay mucha gente que dice que Jaime Guzmán se inspiró mucho en Carl Schmitt, y también Atria se inspira en Carl Schmitt. Entonces, nosotros no podríamos decir a ciencia cierta cuál es la interpretación correcta. Uno puede hacer una interpretación desde su perspectiva, porque él lo que hace es entregarte una herramienta de análisis. Él hace un análisis muy crudo de la política. Él te dice, la política es conflicto, la política es polémica. Y esa polémica puede llegar al punto de el enfrentamiento violento. Y ese enfrentamiento violento tenemos que entenderlo y saber cómo administrarlo. Eso es lo importante de Carl Schmitt, creo yo. Ok, Alguien prendió su micrófono, buenísimo. quería hacer una pregunta. Dice. Bueno, ¿quién tiene una pregunta? Acá hay una pregunta de, bueno, no tiene nombre, pero tiene la mano Dale. levantada, así que me Yo imagino que él soy. sabe. Así que por favor desconecta el A ver, el que micrófono tenga que hablar, y que hable. procede. Ah, dale. Rodrigo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Hola, Juan Dale, Carlos. te concedo la Me voz. gustó mucho Dale, dale. tu Hola. presentación. Hola. Muy buena tu presentación, primero que todo. Yo no Gracias. quiero hacer ningún comentario, ni observación, ni nada por el estilo. Me gustaría hacer una pregunta. Y es, ¿Ya? esta dinámica de amigo-enemigo, de la polemicidad que dices de Schmidt, ¿cómo lo interpretas? O sea, en la práctica, ¿qué significa? Puede ser, no sé, migrante, inmigrante, o nacional, o cómo lo interpretas tú. Ahí está la apertura de su teoría. Lo que él hace no es decirte cuáles relaciones de amistad y enemistad son correctas. En ninguna parte lo va a hacer. No lo hace. Él no te dice es correcto entender esto desde un punto de vista de que, ponte tú, no sé, tal grupo es bueno y tal grupo es malo. No se trata de definir ex ante quiénes están en lo correcto y quiénes no. Lo que él hace es una descripción de la política. Y la política, desde su perspectiva más primitiva hasta la más moderna, que son las democracias, vemos que se tratan sobre conflicto, sobre la polemicidad, sobre la posibilidad de uno o unos de estar en contra de otros, es decir, de la posibilidad de disentir en cuanto a una decisión. Las comunidades políticas tienen la gran particularidad, y cualquier comunidad humana, a diferencia de muchas otras comunidades como pueden ser las del reino animal, de que las comunidades humanas dentro de todo toman decisiones, y toman decisiones independientes de la forma en que la toman, ya sea a través de una democracia, a través de una dictadura, a través de una monarquía, a través de una especie, no sé, la típica estructura tribal, da lo mismo. Los seres humanos, en tanto que unidades políticas que organizamos para nuestra subsistencia, tomamos decisiones. Y esas decisiones son polémicas. Imagínate un grupo de personas que está en una encrucijada y debe decidir sobre si seguir el camino A o B. Sabemos que uno de los caminos nos lleva al bienestar y otro de los caminos nos lleva a la destrucción. Tenemos dos opciones. No sabemos cuál es el camino que nos lleva al bienestar y cuál es el camino que nos lleva a la decisión. No lo podemos saber antes. Y por lo tanto se van a generar bandos. Van a haber personas que van a decir, nosotros tenemos que ir por el camino a la izquierda, y otros van a decirte que tenemos que ir por el camino a la derecha. Ante esa dicotomía de posibilidades, en una sociedad que no se ha definido como una unidad política
que por así decirlo se funda bajo un Estado de Derecho o bajo una Constitución, nosotros tenemos que esa relación puede llegar a cualquier punto, a cualquier escala de violencia, a cualquier escala de discusión. Podría solucionarse tirando una moneda al aire y definimos la disputa, o podemos solucionarlo de manera sangrienta, un grupo imponiéndose sobre el otro. Ambas son manifestaciones de lo que es la política, porque la política se trata de una potencia o una fuerza política, una energía política, por así decirlo, una energía sobre otra, una fuerza sobre otra. Fuerzas en conflicto. Eso es la política para el Carl Schmitt. Y por lo tanto, entiende esta dicotomía entre amigos y enemigos. Ahora, tradicionalmente, y la forma en que se ha dado la política en nuestro planeta, se entienden, por ejemplo, se van generando bandos. El de la izquierda y la derecha, el de los de acá y los de allá, el de los extranjeros y los por así decirlo, las personas que son de mi grupo, de mi nación. Y esa es la dimensión política que se ha dado siempre. Y la gracia que tiene nuestra sociedad es que esa disputa la encausan. Y ese encauzamiento es precisamente el Estado de Derecho, las constituciones, la estabilidad y la parcial despolitización interna dentro de una sociedad. Y es por eso que es interesante, porque uno podría analizar, por ejemplo, el sistema binominal desde esta perspectiva, o el sistema político que se instauró con la Constitución del 80, o podría analizar el estallido social, como lo hicimos nosotros, o podría analizar cualquier relación política, una guerra civil, un estallido político como el que vivimos hace poco, estamos viviendo en Chile. Podríamos analizar la abdicación y el suicidio de Allende, el golpe de Estado, podríamos analizar muchas situaciones, se pueden analizar desde esta perspectiva, y te entregan una herramienta de análisis, te entregan una herramienta en la que tú entiendes por qué, por ejemplo, hay personas que están dispuestas a dar la vida por su postura, y por dar la vida por destruir al otro, que finalmente son eso las revoluciones, dar la vida para lograr destruir a los opresores supuestamente, pero que no son nada más que simplemente manifestaciones de la violencia que muchas veces es inherente al ser humano. Evidentemente Carl Schmitt es contrario a cualquier idea hiperracional, como son las construcciones de Kant de la sociedad, de que estarían en desacuerdo con todo esto, o los que piensan que el ser humano es bueno por esencia. Evidentemente Carl Schmitt no está de acuerdo con que el ser humano es bueno por esencia, porque lo que él dice es precisamente que las personas sin alguna limitación externa, y que los una y que los mantenga en un estado de compañerismo y solidaridad entre ellos, como puede ser la nacionalidad o la pertenencia a un país, se pierden en esta violencia que es la política. Y por eso él se considera, la mayoría lo consideran como un heredero de Thomas Hobbes, que desarrolló más allá una teoría muy similar a la de Thomas Hobbes. Eso. Juan Carlos, Ok. yo tenía una consulta igual. Cuenta. Bueno, te cuento. Bueno, tú dijiste que Carl Schmitt en sí explica y cuenta la manera en que él ve la política, que más que nada, como tú explicaste, se separan como en dos bandos, o se intentan separar como en dos bandos. Sin embargo, él hace una apreciación respecto a lo que él cree que es más factible hacer como buen político, por decirlo de algún modo, como las mejores formas de hacer política, o él solamente hace la apreciación en general, como decir, bueno, hacer política es mucho mejor hacerla confrontacional, o bien tiene otra visión que dice, bueno, es mejor Mira, ser bien dialogante en la política. él no ¿Me hace cuenta una algo sobre apreciación eso, de ese no? tipo, pero sí deja entrever algo. Y es que desde su perspectiva, desde la perspectiva de cómo él analiza la política, lo importante, o más que lo importante, es una cuestión muy fáctica. Es lo que realmente ocurre es que el que gana, gana. Me refiero a que cuando se establece, por ejemplo, una revolución, ya sea por vía violenta o por vía pacífica, una revolución es una refundación de un sistema. Y la relación de política de amigos-enemigos está orientada a un desenlace. Evidentemente, cuando hay un antagonismo, los antagonismos chocan.
y ese choque puede ser más o menos violento, pero lleva un desenlace. Él nos dice que esta relación, o sea, lo que podríamos entender de esto es que esta relación de dualidad de los que están conmigo y los que no están conmigo siempre es pasajera, porque siempre van a haber fuerzas políticas que se sobreponen a otras. La magnitud de una fuerza política puede llegar al punto en que en que genera tal adhesión que tú puedes refundar un país o puedes disolver un país. Han existido muchos ejemplos. Y esa disolución o esa refundación puede ser interna o externa, pero siempre va a ser una fuerza política, una magnitud. Puede ser un ejército extranjero que llega y disuelve una comunidad, pero ese ejército actuaba con una impronta política, porque su objetivo era lograr aplacar a otro grupo que ellos consideraban su enemigo. ¿Me entienden? Entonces se puede explicar desde una invasión, desde la conquista de América, cualquier fenómeno que genere polemicidad entre personas, entre grupos humanos, se puede explicar desde este punto de vista. Y lo que él nos dice es que la magnitud política más potente siempre va a prevalecer y va a tener una justificación de ser porque ellos establecen el nuevo orden. Es decir, jurídicamente, si se impusiera una dictadura marxista en Chile, esa dictadura sería legítima porque ellos van a establecer su propio sistema y van a establecer su propia unidad política y su propia forma de vivir la política internamente. Porque ellos también van a limitar la forma en que la política se manifiesta. Van a aplicar censura, probablemente, si pensamos en un país tradicionalmente de izquierda. ¿Ellos cómo lo hacen? Limitan la política censurando, persiguiendo, generando verdades oficiales y por lo tanto estableciendo quiénes tienen la verdad y quiénes no, y aplacando cualquier forma política. Por ejemplo, en Cuba, tú no puedes hacer política de manera abierta porque no te puedes oponer al régimen y por lo tanto tienen un sistema en el cual ya no existe un Estado de Derecho como en los Estados liberales, sino que, o en las repúblicas liberales, sino que existe un Estado de verdades absolutas donde internamente en el Estado no hay política. No hay política en Cuba. No puedes ser político en Cuba. Tú puedes estar con el Estado y ser parte de la política exterior o de parte de la dirección de la sociedad, pero no existe un real antagonismo en la sociedad cubana porque no se puede ser antagonista de un totalitarismo de esas características. Es similar a lo que hace Nicolás Maduro y lo que hacen tantas otras dictadores de izquierda que lo que se dedican es a oprimir a las oposiciones porque ellos finalmente entienden que las relaciones de oposición llevan a resultados que podrían no ser lo que ellos quieren y por lo tanto suprimen la política de sus naciones, de sus comunidades. Evidentemente eso es todo lo contrario de lo que pasa en una sociedad como la nuestra, que es occidental, de una tradición más pacífica, donde los conflictos se solucionan internamente a través de los procedimientos formales que establece nuestra institucionalidad, que es bastante liberal en la forma de que se desarrolla esta política. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Diego Poblete. Así que, Diego Poblete, si puedes prender el micrófono. Diego, ya pues. Parece que tiene problemas con encender el micrófono. A ver, vamos a intentar encendérselo desde acá. Creo que no lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer. Don Diego, tiene que desbloquearse. Bueno, en el computador aparece la parte de abajo para sacarse el mute. En el celular igual. Así que Quizás se si paró, aún fue al baño. sí puede ser, es una posibilidad. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, mientras esperamos si quiere preguntar o no. Ahí está. Ahí lo tenemos con nosotros. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te Sí, escuchamos. sí, lo escuchamos bien. Ya, mi pregunta es la clásica pregunta. ¿Me escuchan, Sí, cierto? Ya, es la clásica pregunta de examen de primer año de Derecho. ya. Sobre la conveniencia de que nuestro sistema jurídico esté basado
teoría más schmittiana versus una kelseniana. ¿Por qué te lo digo? Porque me da la impresión de que basándose en Kelsen, que es una teoría positiva del derecho, pareciera ser que hay una mejor defensa de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a ciertas cosas que obviamente son más propias de nuestro sector. Y me da la impresión también de que yo siendo un romántico, y yo te lo digo porque en mis primeros años del derecho yo me sentí muy cercano más a la teoría de Schmitt que a la de Kelsen. Pareciera ser de que la teoría de Schmitt es muy propensa a ser arrebatada por la izquierda. Esa es mi pregunta. Ya, yo no entiendo a Carl Schmitt como algo deseable o indeseable o alguien en el que haya que tener una especie de fe. Como para decir, yo entiendo la sociedad desde este punto de vista, desde este punto de vista. Carl Schmitt sí tiene algo que Kelsen no tiene, y es que Carl Schmitt te explica el cómo y el por qué llegaron las cosas a tal situación. Te puede hacer una descripción de lo que es el sistema jurídico distinto, pero si hay algo que no tiene Kelsen, es esa descripción originaria. ¿Por qué? Porque Kelsen, al ser un jurista, muy técnico, muy purista con la forma en que él entiende las cosas, él trataba de no mezclar el componente político y la explicación política y la explicación jurídica y sistemática de una organización social, que es lo que hace el derecho, que es un sistema de organización social. Esa es la gran diferencia que veo yo. Yo veo que Kelsen te explica muy bien las cosas y te explica muy bien cómo funciona el sistema jurídico, con su pirámide y con toda su teoría de lo que es el derecho. Pero por otro lado tenéis a Carl Schmitt, que lo que te dice es: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegamos a tener una nación? ¿Por qué existe una nación? ¿Por qué existe un Estado? ¿Cuáles son las consecuencias de que no existiera? ¿Por qué un grupo prevalece sobre otro? ¿Por qué existe enemistad dentro de un grupo que debería ser medianamente homogéneo? Uno pensaría que en un país, por ejemplo, cuando veía el partido de La Roja de Chile, tú veías a todos con la misma polera, pero ¿por qué una vez salió del estadio la gente tiene conflictos entre ellos? ¿O por qué no está permitido una revolución? ¿O por qué no está permitido romper la ley? ¿Por qué no está permitido romper esta estructura jerárquica de normas? Kelsen te explica la importancia de una norma, cómo se crea, cuáles son más importantes, y tiene una coherencia interna y lógica muy buena, pero le falta esa patita, le falta esa explicación originaria. Es como la diferencia entre la ciencia que explica el mundo, que está ahora, y una explicación de por qué llegó a lo que está ahora. Nosotros podemos analizar lo que está ahora y es un ejercicio muy científico de ver cómo funciona y describirlo, que es la pirámide normativa y todas estas cosas, pero ese ejercicio descriptivo no nos serviría para explicar por qué llegamos a cómo estamos ahora. Y esa es la gracia de Carl Schmitt, que ya sea que yo tenga una interpretación marxista de él o nacionalista, que también puede ser perfectamente, porque la perspectiva nacionalista de Carl Schmitt sería: internamente los estados no deben tener política porque somos todos una unidad y somos un grupo unido, y por lo tanto disolvemos esa política lo más que se pueda y exaltamos expresiones identitarias de grupo y nos enfocamos en nuestro enemigo externo, que sería, por ejemplo, el país de al lado, y que ellos son la causa, y con ellos nos desenvolvemos políticamente de manera hostil, como enemigos, o como aliados con otro país y como enemigos con otro. Eh, y por otro lado está la interpretación marxista, que lo que decía era que la relación de enemistad y amistad se aplica a la lucha de clases, y que la lucha de clases tiene como objetivo destruir el Estado, porque finalmente el Estado lo que hace es aplacar el desarrollo, el desenlace de esa lucha de clases. El Estado no me deja
generar mi revolución, no deja que el desenlace de amigo-enemigo dé el resultado que es que uno se ponga sobre el otro de manera permanente. Y constitucionalmente también Carl Schmitt lo que explica es el poder originario de la política. La política tiene la posibilidad de generar decisiones, y esas decisiones pueden ser tan basales y tan fundacionales que den paso a, por ejemplo, la creación de grupos, de estados, de constituciones, de acuerdos transversales, de nuevas refundaciones y de justificar la existencia de acuerdos tan estables como, por ejemplo, podría haber sido la Constitución americana, la Constitución de Estados Unidos, que es un acuerdo político, una decisión que se tomó en algún momento y que fue tan potente que perdura hasta nuestros días. Esa es una decisión política fundamental, que establece las bases de la existencia de una nación, que establece la forma de su existencia, porque una nación, para tener existencia, debe tener una perspectiva de cómo va a ser esa existencia. Y esa es una decisión, desde el punto de vista de Carl Schmitt, que es una decisión que se toma. Y esa toma de esa decisión puede ser pacífica, pero también puede ser violenta. Puede ser deliberada, pero también puede ser impuesta. Y esa es la apertura teórica que nos entrega Carl Schmitt, que nos permite analizar modelos totalmente distintos, pero desde la misma perspectiva, porque parte de un análisis de la naturaleza humana, parte de un análisis de la polemicidad. La polemicidad es la base de la estructura de todo el pensamiento de Carl Schmitt y es la misma o es muy similar al pensamiento de Thomas Hobbes, que él pensaba, o él decía este típico aforismo que es el hombre es un lobo para el hombre, que es, el hombre sin control es destructivo, el hombre sin control es conflictivo. Y es lo mismo que nos dice Carl Schmitt en cuanto a las relaciones políticas. Evidentemente, esto es para ciertas relaciones, no es que nosotros seamos destructivos y conflictivos en todos nuestros ámbitos. El amor es muy distinto, la política es muy distinta y por lo tanto tenemos que analizarlo desde perspectivas distintas. El arte es distinto, pero también puede tener consecuencias políticas internas. También podemos encontrar agentes de conflicto y de polemicidad desde una perspectiva política dentro de lo que puede ser el arte y también dentro de lo que puede ser el amor. Pero nuestras comunidades tienden a neutralizar esas dicotomías y esos disensos que pueden generar, por ejemplo, que nosotros desechemos políticamente un tipo de arte. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo desecho políticamente y me considero un enemigo del arte progresista, que una explosión de diarrea en una muralla blanca no puede ser arte para mí. Pero hay algún progre que pueda considerar que eso es arte y que tiene una manifestación muy profunda, pero yo me considero contrario a eso y mi sociedad, nuestra comunidad, permite que yo me pueda considerar contrario a ese arte. Ahora, yo podría llegar a organizar un grupo de personas que vayan y destruyan una galería de arte postmoderno. Probablemente no, el derecho no me lo permite. Y eso es precisamente porque las relaciones de amistad y enemistad están limitadas por nuestra institucionalidad. Y eso es lo fundamental de Carl Schmitt, entender que no es que sea bueno que nosotros seamos amigos o enemigos de otro. Lo importante no es si nosotros lo designamos como enemigo. Lo importante es hasta dónde nos permite nuestro sistema llegar de manera legítima para lograr nuestra imposición sobre el otro. Porque evidentemente a mí me gustaría que todos tuvieran mi punto de vista del arte. Que nadie considerara el arte posmoderno, rancio, como algo valioso. Eso me gustaría a mí. Pero ¿hasta qué punto estoy dispuesto yo personalmente a decidir avanzar contra esa enemistad y hasta qué punto el sistema me permite sobrepasar o conflictuar con esa enemistad, con ese enemigo? Y ahí está la base. Cuando uno dice, él es mi enemigo, cuando yo digo que la izquierda es mi enemigo político, no digo que quiera golpear a un guan de izquierda. Mi sistema no me lo permite. Pero sí me permite entender que nuestras tesis políticas, que nuestras dimensiones políticas y que nuestras magnitudes políticas van a estar en conflicto. Yo no quiero que la J gane una federación. Yo no quiero que el Frente Amplio gane una federación. Yo no quiero que ganen un diputado o un gobierno. Y por lo tanto son mis enemigos políticamente, pero la magnitud de esa enemistad está dada por nuestro sistema. Eso para que se entienda también cómo se aplica la política contingente.
Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, alguien delante tenía una pregunta. No estaba su nombre acá, así que era un anónimo. Así que si aún sigue conectado, me gustaría que pudiera exponer su pregunta para Juan Carlos. Creo que Sí. era Pablo Medina, ¿o no? Sí, hola, em, Juan Pablo, bueno, yo ¿Aló? debo confesar Hola, que Pablo. llegué a mi casa súper tarde, así que a mitad de... Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha bien. Se Ya, escucha bueno, perfecto. primero, ya, perfecto. Bueno, primero disculparme, porque llegué a mi casa súper tarde y creo que me perdí la mitad de lo que dijiste, lamentablemente. Sí. Pero me gustaría eh, preguntar tu apreciación sobre un punto bien concreto No te escucho ahora. de entre la enemistad en sentido A ver, de nuevo. y una enemistad en sentido privado. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver. Que si Pablo, se nos cortó un poquito, así que si puede reformular la pregunta, por favor. Pablo, Mira, seguro también la... escuché parte yo quería sobre la consultar distinción tu, entre la tu- enemistad pública y privada. ¿Sí? Ya, es que no te Sí, escuché toda la pregunta, pero fue eso. Ya. sí, Eh, Evidentemente, cuando nosotros justamente. hablamos de política, hablamos de las dimensiones públicas de nuestra organización social. Y por lo tanto, las enemistades personales, yo me llevo mal con alguien, por ejemplo, eh, eso no es una relación política propiamente tal o en el sentido político, eh, porque existen asesinatos dentro de las comunidades. Hay gente que muere, hay gente que mata a otras personas, pero eso no significa que se haya hecho con motivaciones políticas. No toda motivación o toda motor de acción tiene motivaciones políticas. Evidentemente existen violencias privadas que no tienen nada que ver con las violencias públicas. Eh, y la enemistad privada es muy distinta a la enemistad pública, a pesar de que la privada puede influir en la pública y la pública puede interferir en la privada. Por ejemplo, yo soy muy amigo de personas de izquierda, muy de izquierda, duras, radicales, personas marxistas, revolucionarias, y políticamente nos consideramos enemigos. Yo le digo, weón, tú eres un marxista de mierda, weón, estáis loco, querís matar gente, querís bancarte una revolución por intentos de igualdad que no existen y que son imposibles, y para mí eres un desequilibrado políticamente. Y él me va a decir que soy un facho recalcitrante, que soy un weón que se opone a los cambios sociales, que soy un perro de los opresores, etcétera. Me puede decir muchas cosas. No, nuestra relación política puede ser de conflicto y de enemistad. Y de hecho podemos tener enemistad concreta desde un punto de vista político, por ejemplo, enfrentándonos en una elección. Las elecciones son enfrentaciones políticas que se regulan bajo nuestro sistema y que por lo tanto no llegan a la violencia, pero sí llegan al deseo de mal en el otro, al deseo de que él no gane, al deseo de que le vaya como el pico, a desear que su campaña sea un fracaso. Es totalmente razonable que yo pueda pensar eso y yo quiera pensar eso. Pero en mi esfera privada puedo ser muy amigo de él y después de derrotarlo y voltear eh, su humanidad después de tan duro golpe que le di políticamente, puedo ser perfectamente amigo de él y puedo hallarme de la mejor manera con él. Evidentemente es una distinción que es súper frágil, pero es una distinción que tiene como contenido, el contenido de esa división es la motivación. Cuando la motivación es política, existen enemistades políticas, enemistades de relaciones amigo-enemigo que tienen que ver con la política. Cuando son enemistades personales, pueden desencadenar en enemistades políticas, porque por ejemplo, y aquí hay un ejemplo muy concreto, yo estoy en desacuerdo con mi vecino respecto del nivel de ruido que él puede generar en su departamento. Yo creo que él no puede hacer un carrete un día miércoles a las 4 de la mañana con música como si estuviera en una discoteca. Y eso es una enemistad privada en principio, pero también nos puede llevar a una enemistad política porque yo voy a iniciar una causa social de que no más ruido en el departamento, no más ruido en el edificio. Y voy a enfrentarme a él políticamente, a partir del mismo conflicto originario. Pero una es un conflicto privado que también tiene soluciones y respuestas por parte del sistema,
que es la solución a los conflictos privados que tenemos, que es los sistemas civiles y penales. Y por otro lado está la dimensión política, donde entra la justicia electoral, lo que yo puedo hacer, lo que me permite nuestro sistema democrático, lo que me permite nuestro sistema en sus distintas oportunidades, el poder promover una causa y todo esto. Entonces son dimensiones distintas, pero que se pueden interrelacionar. Gracias, Juan Carlos. Mira, acá Pablo Perfecto. en los comentarios hizo su pregunta. No sé si Pablo quieres que la lea, por si algo no tocó Juan Carlos. Bueno, Bueno, la vamos a leer. Bueno, dice, mi pregunta ya refería a la idea de colectivo que podría tener Schmitt, porque cuando él define la política como relaciones enemigo-enemigo, hay una amistad pública también, la que termina configurando colectivos, que son los que terminan actuando políticamente. En este sentido, ¿no podría estar en el fondo la idea de descartar el liberalismo o el individualismo en tanto que genera la enemistad privada como algo político? Ah, no, claro, estoy totalmente de acuerdo. Carl Schmitt lo que dice con esta relación de amigo-enemigo no es casual, porque no sé si se dieron cuenta, pero cuando hay amigo y enemigo, no hay dos personas, no es una relación privada, es al menos de a tres. ¿Por qué? Y aquí viene lo simpático. Yo tengo un enemigo, pero también te está diciendo que tienes un amigo, es decir, alguien que está al lado mío compartiendo mi enemistad por una persona o por un grupo. Y por lo tanto nos invita de inmediato a que es una política de la asociación. Es una política, es un entendimiento de que la política se hace de manera colectiva, no se hace de manera privada. Yo cuando tengo una relación de enemistad, se entiende que mis acciones son para lograr una masa crítica, una magnitud, que es como la palabra que lo ocupa es magnitud, una magnitud política. Y esa magnitud es de masa, es de grupos, es de conjuntos, conjuntos que se oponen a otros conjuntos. Y evidentemente, estos conjuntos en conflicto niegan la posibilidad de una política, por así decirlo, en dimensiones aisladas o individuales, porque yo no puedo tener, o por así decirlo, es una negación del análisis político y del análisis que justifica nuestro ordenamiento el hacerlo desde un punto de vista individual, personal y como es la teoría liberal que ellos analizan la sociedad desde el punto de vista del individuo. Él lo analiza desde el punto de vista de las masas, de grupos de gente, de corrientes, de tendencias, y por lo tanto es totalmente contrario a un análisis celular, podríamos decir, individualista. No individualista en tanto como una perspectiva egoísta, sino que individualista desde la perspectiva del individuo, que los análisis desde el punto de vista del individuo tienen que ver mucho con la conciencia. Por ejemplo, Rawls, que siempre analiza o que hace un análisis desde el punto de vista del individuo, de lo que el individuo haría de manera muy aislada sin estar en sociedad. Y cuando analiza a ese individuo que está aislado de la sociedad y que entendemos como una cuestión aparte de la comunidad, cosa que no se puede prácticamente o teóricamente, hace su análisis colectivo. Carl Schmitt es todo lo contrario, hace un análisis colectivo a partir del conflicto y el conflicto solamente se puede dar en colectividad, no en soledad. Eso. muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con mi respuesta o no? Sí, está súper buena, o sea, me parece súper aclarador del problema. Buenísimo. Buenísima. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que quiera aclarar, alguna consulta para Juan Carlos. Bueno, damos 5 segundos por si alguien quiere levantar la manito. Si es que no, Juan Carlos, ¿tienes alguna última acotación en relación a esto? No, yo creo que ya está todo más o menos dicho. Les recomiendo leer el libro, no es largo, tiene 100 y tantas páginas. Yo se los voy a mandar en PDF y al grupo de formación para que los chiquillos lo reenvíen, ojalá a todos los núcleos. Es un libro muy interesante y perdámosle el miedo a... Hay palabras que están vetadas de la política y una de esas es enemigo. La palabra enemigo, como lo analizamos ahora, no significa un odio férreo, significa simplemente una relación de polemicidad entre dos grupos o personas, grupos.
Y estos grupos evidentemente tienen conflictos. Nosotros evidentemente vivimos en una sociedad con conflictos internos y tenemos que aprender a entender las relaciones como personas que están a favor de algo y en contra de algo, y nosotros tenemos que plantarnos en esa relación y sacar el mejor provecho que podemos de esa relación, ya a esa oposición. Así que los invito a leer a Carl Schmitt, es un teórico muy interesante, léanlo sin prejuicio. Los prejuicios pueden interiorizarlos después y analizarlos después, pero traten de leerlo antes de saber quién es él o obviando quién es él. Traten de hacerlo, intenten buscar las palabras en su sentido teórico y en la potencialidad que tiene ese sentido teórico para analizar la realidad, Así que eso. Cualquier duda me pueden hablar, no tengo ningún problema con conversar estas cosas. Ok, Juan Carlos, te agradecemos, bueno, en general por tu tiempo, por tu disposición a prestarnos estos conocimientos. Y agradecemos también a cada uno de los chicos que pudo estar presente y pudo escuchar esta charla. Bueno, ahí vamos a estar difundiendo la información que nos dijo Juan Carlos. Si nos envía el libro, vamos a estar también entregando el libro para los que lo quieran tener y le quieran echar una revisada y poder aprender un poco más de esto. Así que, bueno, chiquillos, este ha sido el miércoles de formación de esta semana. Y esperamos poder tenerlos también la próxima semana con otro libro que ya luego les vamos a informar. Así que tengan una buena noche, que duerman bien y muchas gracias. Adiós. Chao, Chao. gracias. Chao, chiquillos, gracias. Que Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.